De eso me dicen cuántos periodos hay. 7. Muy bien. ¿Y saben la clasificación? Eso sería metales, no metales y eso, ¿verdad? Muy bien. Clasificamos la tabla en 7 periodos, en grupos A de elementos representativos, que en la mayoría son metales con no metales, y el grupo B, que son los metales de transición, ya sean de manera externa e interna. O sea, hay una mezcla ahí. Pero súper bien hablamos de los metales y no metales. Y bueno, y vamos a ver, vamos a analizar, vamos a aprender sobre la combinación de estos elementos. ¿Cambió la pantalla? No, profe. No. Todavía, profe. No. Genial. Ahora sí. Ahí sí, profe. Sí, voy a hacer algo diferente. Dos segundos. Voy a cambiar la forma de presentación. ¿Me dicen si ven? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. El profe se ve perfecto. genial. ¿Ahora? ¿Así? ¿Ven Sí, cuando excelente, cambio? profe. Espectacular. Sí, profe. Ahora, gracias, chicos, pero me encanta la participación. Espero que todos los viernes estén con ese ánimo. Bueno, vamos a hablar nosotros en esta unidad, o sea, el día de hoy, vamos a hablar del número de oxidación, vamos a hablar de los compuestos binarios, de los compuestos ternarios y de los compuestos cuaternarios. Vamos a hacer una maratón de combinaciones. Hay una regla para nombrar a los compuestos inorgánicos. Recuerden que les mencioné que los compuestos inorgánicos hablamos de la combinación de todos los elementos de la tabla periódica. A diferencia de los compuestos orgánicos, ¿qué había dicho de los compuestos orgánicos? Que Que están exclusivamente unidos con un carbono. Exactamente, que exclusivamente hablaba del carbono. Muy bien, prestaron atención. Bueno, y para no mezclar, existe una sociedad que habla de una nomenclatura autoalizada, que es la IUPAC. Ustedes en el colegio daban la nomenclatura de stock, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura tradicional. ¿Es así? Que daban en el colegio. Bueno, nosotros ahora, esa nomenclatura tradicional y sistemática viene a ser nuestra nomenclatura actualizada o la nomenclatura IUPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la famosa IUPAC. Y para eso necesitamos nosotros manejar el número de oxidación. ¿Y qué es el número de oxidación? ¿Cómo le llamaban ustedes al número de oxidación en el colegio? Valencia. Valencia. Muy bien, la famosa Valencia. Valencia, exactamente, la mal llamada Valencia. Nosotros no sé por qué regla de 3 en el colegio nos enseñan con ese nombre. Pero el nombre Chuchi, yo siempre le digo a mis alumnos, el nombre Chuchi, el nombre elegante de esto es número de oxidación. ¿Y qué significa el número de oxidación de un elemento? En un compuesto iónico binario que viene a ser de 2 elementos, el iónico significa que es un compuesto combinado entre un metal y un no metal. Entonces, dice el número de oxidación de un elemento de un compuesto binario simple es el número de electrones que este elemento. Un compuesto binario es una transferencia de electrones, donde un elemento
cede electrones, o sea, regala sus electrones, y el otro elemento, como necesita, gana esos electrones. Entonces hay una transferencia. Entonces, lo que se hace aquí es adquirir eso, ese número de oxidación de acuerdo a la ganancia o pérdida del electrón para poder formar ese compuesto. Y esto pueden tener de acuerdo a una carga positiva o una carga negativa. ¿Ustedes saben lo que es la electronegatividad? ¿Sí? ¿No? No, profe. No. Bueno. Ahí Es la radica carga otra vez. negativa. Es la carga negativa que puede tener un elemento. Exactamente. Bueno, la electronegatividad, No, profe. yo dibujo una tabla periódica, aumenta de izquierda a derecha. O sea, tendiendo a que los elementos más electronegativos estén del lado de los no metales, especialmente el flúor. Y siendo más electropositivos los metales que están de este lado. O sea, es una tendencia a ganar electrones. Es así que un compuesto iónico decía entre metal y no metal, ¿verdad? Esto es un compuesto iónico. El sodio, ¿en qué grupo está? Metales. Entre los grupos de los metales positivos, exactamente en la tabla periódica que yo les voy a dejar de tarea para que ustedes me estudien su tabla, está en el grupo 1. Entonces, el número de oxidación que va a adquirir el sodio es 1 positivo, porque va a perder ese electrón. ¿Por qué? Porque la electronegatividad tiende a que gane electrones los elementos que están del otro lado. El flúor está en el grupo 7 de la tabla periódica. O sea, al estar en el grupo 7, le falta un electrón para parecerle a los gases nobles, que son los gases perfectos del grupo 8. Entonces tienden a ellos a ganar un electrón para hacer 8. ¿Cuántos electrones los del grupo 6 entonces tienden a ganar? Los del grupo 6. 2. 2. Muy bien. Por eso el oxígeno es 2 negativo, ¿verdad? Porque necesita 2. ¿Y los del grupo 5? Nitrógeno. 3. 3 negativo. 3. Muy bien. 3 negativos. Por la electronegatividad que ellos tienden a tener. Cuanto más alejados estén, más electronegativos son. Entonces tienden a tener siempre la carga de eso. Cuanto más alejados estén, van a tener siempre carga negativa, a diferencia de lo que es los metales, que en la mayoría de las veces tienen carga positiva. ¿Quedó claro entonces eso? O sea, el número de oxidación, ellos toman o tienden a tener su valor de acuerdo a la pérdida o ganancia de electrones que ellos tengan. También podemos adoptar como número de oxidación de acuerdo a la ubicación que ellos tengan en la tabla, excepto los metales de transición, que son, como dice su nombre, transitorios. Van a ir variando de acuerdo a una combinación con un número de oxidación mayor o menor. ¿Hasta ahí quedó claro esa parte? Entonces, Sí, profe. vuelvo a mi Sí, presentación. profe. Sí, profe. Genial. Profe, una pregunta. Te contesto, háblame. Dime. En la tabla periódica nosotros tenemos que manejar completamente, o vos nos vas a ir indicando qué parte más o menos.
No, la tabla periódica solamente tienen que saber la posición. Si es un metal, si es un no metal. Yo les dejé en el módulo, les dejé un formato donde les pido para que ustedes manejen el símbolo del elemento químico y su número de oxidación que me van a ir agregando, más su posición. Pero la posición no es importante que manejen, sino que sepan que es un metal y un no metal. ¿Está bien? Gracias, profe. Dale. Bueno, después tenemos a los enlaces covalentes que hablan de los enlaces covalentes que son la combinación entre dos no metales. Por ejemplo, oxígeno con flúor, oxígeno, citrato de magnesio, dióxido de carbono. Y acá la controversia era como, si el metal es fácil saber que el metal siempre tiene carga positiva, catión, y el no metal carga negativa, anión. Y acá vamos a fijarnos nuevamente que el elemento más electronegativo va a ser aquel que va a tender a tener carga positiva, negativa, perdón, y el menos electronegativo es el que va a tener la carga positiva. Entonces, si es dióxido de carbono, entre carbono y oxígeno, ¿quién va a tener la carga negativa ahí? Oxígeno. El oxígeno, muy bien. Y el carbono va a tener carga positiva. Si digo, por ejemplo, tetracloruro de carbono y cloro. Cloro lo tendrá. Positivo, creo, profe. ¿Quién va a tener positivo? El carbono. El carbono. Carbono. Muy bien. Último, a ver un poquitito. En el agua, En el agua va a ser negativo. El oxígeno va a ser negativo. muy bien. ¿Y el hidrógeno? Positivo. Positivo. ¿Ustedes saben si el hidrógeno en algún momento dado es negativo? Cuando su electronegatividad es más alta, creo. Pero si se combina, ¿creen que en algún momento él va a llevar carga negativa? Sí lleva. Sí, ¿Con se qué combina le- con el oxígeno. Negativa. El hidrógeno con carga negativa. Creo que sí. ¿Con quién? No creo. ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Sí. Sí. Permiso. Lleva carga negativa cuando se va con un hidruro, se puede decir. O sea, cuando es hidruro. Cuando él es hidruro, sí. Muy bien. Pregunta de examen siempre. Cuando el hidrógeno es carga negativa, cuando él actúa con un elemento más positivo que él. Cuando él es más negativo. ¿Y en qué momento él va a ser? En los hidruros, cuando vemos hidruros en un rato, cuando él es el no metal y los metales siempre, por siempre y para siempre tienen carga positiva. Entonces el hidrógeno automáticamente va a tener que tomar la elección de ser carga negativa. ¿Está claro? Muy bien. Bueno, acá dice que el número de oxidación de cualquier elemento libre, libre significa que no está comprometido con nadie, no está casado, ellos son felices. Ustedes, por ejemplo, son libres. Entonces, cuando no está combinado con ninguno, llevan carga cero. O sea, el hidrógeno 2 que se ve ahí, ese hidrógeno 2, ese O3 que se llama ozono, y este oxígeno, azufre, que se le llama también rómbico, que están con las atomicidades, significan los números pequeñitos que se ven ahí. Cuando ellos están con esas capacidades, con estos numeritos, ellos tienden con estos numeritos y no tienen nada, están combinados ahí con nadie, significa que su carga, o sea, su número de oxidación va a ser 0. Y esto tienen que recordar cuando nosotros vamos a ir dando redox.
La carga de un ion monoatómico, mono significa de un solo elemento, simple es el número de oxidación de dicho elemento. Es lo que dije hace rato. Por ejemplo, los del grupo 1, su carga, por ejemplo, el sodio va a ser sodio más 1. Los del grupo 2 van a ser más 2, por ejemplo, el caso del magnesio, por ejemplo. Y en un elemento o en un ion poliatómico, varios átomos, es la suma de los números totales los que indican la carga del ion. Esto sucede mucho en las sales, que les voy a ir mostrando más adelante. Y acá es donde le mencioné, el hidrógeno no combinado tiene un número de oxidación de 1 más, excepto cuando, acá bien grande, excepto cuando él es un hidruro. O sea que cuando tengo combinado, por ejemplo, acá sodio con hidrógeno. Aquí queda. ¿Se ve? Pues acá él actúa con carga menos 1 y acá el sodio con carga más 1. Hidruro de sodio. El hidruro de sodio, exactamente. Después el oxígeno también toma varios números de oxidación, pero el principal de todos es cuando él actúa con cualquier elemento, es el menos 2, porque el oxígeno es un elemento muy electronegativo también. Pero los peróxidos, que son elementos transitorios, toma un número de oxidación de menos 1 y los superóxidos toman un número de oxidación menos 2. Cuando ustedes van a hacer la combinación para obtener un peróxido, no se compliquen con este número menos 1 o menos 1/2, porque básicamente no les va a dar de forma directa, sino una vez que ustedes suman un óxido básico con un oxígeno, ahí sí matemáticamente les va a dar este menos 1. Pero cuando ustedes traten de hacer de manera convencional, como lo acabo de hacer yo con el hidruro, no les va a salir. Entonces, en los compuestos iónicos o covalentes, la suma de los números de oxidación en los compuestos. Compuestos, queda claro que hablamos, por ejemplo, cloruro de sodio, sulfato de amonio, por ejemplo, podemos decir el agua, ácido sulfúrico, todos ellos tienen número de oxidación 0. Al sumar toditos nos tiene que dar 0. ¿Está claro eso? Acá les dejo también, la presentación la voy a subir también al módulo. Acá les dejo los números de oxidación. Ven ahí, más 1, los elementos del grupo A, excepto el hidrógeno que actúa con menos 1. Después tenemos más 2, el cobre y el mercurio más 1 más 2. Los del grupo 3, que son los boroides. También está hierro, cobalto y níquel, que son elementos de transición. Están los del grupo 4, incluyendo también a plomo, estaño, platino. También tenemos al cromo. El cromo tiene una particularidad, al igual que el manganeso. Ellos son, yo siempre les digo que son anfipáticos. Anfipático no significa que son antipáticos, sino anfipático significa que tienen la posibilidad de ser un ácido y una base. O puede ser afín al agua o puede ser no afín al agua. O puedo también decir que es... ¿Sí? ¿Alguien me habló? El cromo y el manganeso puede ser metales y no metales dependiendo de su valencia, ¿verdad? A eso me refiero con anfipáticos. Que pueden actuar como metales o no metales. O sea, pueden ser ácidos o pueden ser bases. El 6 del cromo es exclusivamente cuando él va a actuar en un medio ácido. Y en el manganeso es exclusivamente el más 6 y el más 7 cuando él va a actuar como no metal. El 7 lleva un prefijo que se denomina per. Entonces, cuando digo óxido permangánico, estoy hablando que usó el número de oxidación más 7. Óxido mangánico, puedo decir que estoy usando el NOx más 6. Tenemos el caso también ahí del oxígeno que ya les mencioné.
azufre, selenio y telurio también tienen una particularidad. Este -2 que ustedes ven acá es también del azufre, selenio y telurio. Pero este -2 solo se utiliza cuando se combina con hidrógeno o cuando se combina con algún metal o algún no metal. Y exclusivamente +4 y +6 es cuando ellos se combinan con oxígeno, solo con oxígeno. Pasa también con cloro, bromo y yodo, que tienen una particularidad. Cuando usan prefijos hipo o per. Hipo, ¿saben con qué número de oxidación tienen que usar cloro, bromo y yodo? 1. Con más o menos 1. Menos 1. -1. ¿Estamos seguros? ¿Cuál es la pregunta, profe? Pregunto. El +1 que usa un prefijo hipo, acabo de responder yo solita. Pregunté el hipo, ¿con qué voy a usar? ¿Con más o menos 1? Más, profe. Te acabo de regalar la respuesta del examen. Ojalá que en el examen no sea así. Que ustedes solitos hagan todo perfecto. Bueno, este +1, +2, +3, +5 y +7, ese 4 se filtró ahí. Esos números de oxidación se utilizan exclusivamente con oxígeno. Los que están del lado derecho de mi tabla son exclusivamente para el oxígeno. Y la mayoría del cloro, bromo, flúor, ese -2, al igual que el azufre, selenio y telurio, y el -3 del fósforo, arsénico, nitrógeno, son exclusivamente cuando ellos actúan como más electronegativos que otros elementos. Recuerden siempre que ellos van a adquirir una carga negativa cuando están más hacia la derecha de la tabla, cuando ellos toman la iniciativa de combinarse, donde ellos se sienten poderosos y brillan más, son más electronegativos y ahí toman ellos esta carga negativa. Aquí tengo mi tabla, tal cual. Y en la electronegatividad, hace rato les dije que aumentaba así. ¿Ven? Y aumenta acá. Los gases nobles no tienen electronegatividad porque ellos son gases perfectos, no necesitan de nadie combinarse. Ellos viven libres como ustedes, sin necesidad de complicarse la vida con nadie. Y si hablamos, ven esos numeritos que están debajo de la tabla, esos son el valor de la electronegatividad. ¿Ustedes creen que el hidrógeno está bien ubicado ahí? Sí, porque Acuérdense, pregunté según la electronegatividad. ¿Dónde tendría que estar ubicado el hidrógeno según la electronegatividad? al lado del helio. Sí, porque ¿Ven los numeritos que están abajo? Entre el boro y el... Después del boro tiene que estar hidrógeno y después está... Sí, es que depende de los numeritos que están abajo. Exactamente. Entre el boro y el carbono tendría que estar el hidrógeno. Normalmente se le ubica el hidrógeno en la electronegatividad por química. Nosotros lo ubicamos debajo del carbono. Si van viendo cómo aumentamos, él siempre está ubicado, de acuerdo a la electronegatividad, siempre está ubicado en la tabla debajo del carbono. Porque el carbono es un poquito más elevado su electronegatividad. Ustedes no tienen que saber, sino yo les puse para que tengan una mayor visión de que el flúor es mucho más electronegativo. Y si ya se dan cuenta, mirando así por valores, básicamente no es nada lo que tiene nuestro litio, sodio y potasio. Entonces, para facilitar este tema de formular, hacer fórmulas químicas, hablamos de los compuestos binarios que están compuestos por dos elementos o dos átomos.
Después tenemos los compuestos ternarios, que están formados por tres elementos o compuestos, en este caso elementos, y los compuestos cuaternarios están formados por 4 elementos. Y para formular, ahí tenemos los binarios, que son justamente los que mencioné. En este caso, acá tenemos al cloruro de calcio, una sal binaria. Acá tenemos a un hidruro y acá tenemos un óxido. Todos son compuestos iónicos, donde combinamos un no metal con un metal. La carga del cloro, ¿cuánto sería acá? El número de oxidación. -1. Muy bien, -1. ¿Y del hidrógeno? -1 también. -1. Excelente, -1. ¿Y del oxígeno? -1. -2. ¿Cuándo? -2. -2. -2. ¿Cuándo él actuaba con -1? En los peróxidos y -1,5 en los superóxidos. Acá nos dice una regla, según la IUPAC, que primero se nombra en compuestos iónicos al que es más electronegativo. Por ejemplo, en una sal uro o en una sal binaria, correctamente nombrado, yo puedo decir acá, ¿cómo se llamaría este compuesto? Cloruro. Cloruro de calcio. De calcio. Cloruro de calcio. Excelente. En el al lado, Hidruro de sodio. hidruro de sodio. Perfecto. ¿Y en el al lado? Óxido de potasio. Óxido. Vean, ¿se dan cuenta cómo es? O sea, ellos van primero óxido de oxígeno, hidruro del hidrógeno y cloruro del cloro. O sea, van los más electronegativos nombrándose primero. Y acá tenemos un ejemplo, bromuro de potasio, tenemos el cloruro de sodio, el sulfuro de rubidio, el azufre del latín sulfurum viene, por eso es sulfuro. Yo no puedo decir azufruro de rubidio. ¿Sí? Por eso aparece la palabra sulfuro, porque del latín viene sulfurum. Y ahí por eso nos nace ese prefijo sulfur. ¿Está claro? No es azufruro. Porque muchos pueden confundir de dónde salió sulfuro. Bueno. Después también tenemos que los elementos de transición, o sea, los metales de transición sobre todo, tienen más de un número de oxidación. O sea, por ejemplo, hace rato miramos el estaño, que tenía número de oxidación, ¿cuánto? Tenía número de oxidación 2. 2 y 4. Oxidación 4. Genial. Entonces, para poder identificar con un menor número de oxidación o mayor número de oxidación, la nomenclatura IUPAC o actualizada usan los paréntesis. Por eso les llama cloruro de estaño. Y entre paréntesis, con números romanos, usa el 2. En el otro caso, usa cloruro de estaño 4. Si voy a usar la nomenclatura tradicional, ¿ustedes recuerdan cómo es la nomenclatura tradicional? Cloruro estánico tenía que ser ahí. Si es que Exactamente, donde agregamos nosotros estaño, ico, ahí está, entonces cloruro estánico. Y en el otro caso, cloruro estañoso. cloruro estañoso. Qué diferente. Yo siempre digo cuando doy clase que la química siempre es al revés. Como un oso que nos imaginamos que es grande, va a utilizar nomenclatura con menor número de oxidación. Entonces, es siempre del revés. ¿Cómo se llamaría este compuesto en la tradicional, el primero? Yoduro ferroso. Ferroso. El hierro también sufre una pequeña modificación por el latín. Se llama ferrum
¿verdad? Porque o si no, me van a decir ioduro hierroso, pero está mal dicho. Entonces, ioduro ferroso. Genial. Y el siguiente, Yoduro de férrico. Yoduro férrico. ioduro férrico. O sea, ferrum y mayor número de oxidación, hierro. Perfecto. Y ahí dice que el método IUPAC también no recomienda el uso de sufijo ozoico. Ya saben, prefiere usar los números de oxidación. Pero en la tradicional nosotros tenemos que mencionar que se usan oso e ico. Profe, una pregunta. Sí, mi amor. Si es que, o sea, no sé si ellos dicen que cada año cambia, pero los tres para nombrar en su nomenclatura se sigue usando el tradicional, sistemática y el stock. No, nosotros vamos a usar a la IUPAC, que son los dos juntos. El tradicional y La IUPAC, actualizada. Profe, Para usarla, sí, mi amor. Explico esto. La IUPAC es la combinación de ambas, tanto sistemática como la, ustedes le llaman STOP, creo, en el colegio. Ambos juntitos están ahí. De acuerdo a cada caso, en química se va utilizando esa nomenclatura, pero de manera más elegante, ustedes lo van a aprender ahora. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de combinaciones binarias, estamos viendo que en este caso, donde veíamos dos no metales porque son sales binarias, usamos nosotros en la IUPAC, lo que en el colegio usaban, creo, como stop cuando usaban el número de oxidación. También vamos a usar los prefijos que vamos a ver dentro de un rato, que es su sistemática. Te escucho ahora. no, decía nomás que en el colegio, por ejemplo, solamente nos enseñan así oso e ico para darle la terminación a la nomenclatura. Exactamente. Hay colegios que utilizan la manera actualizada, hay colegios que solamente utilizan la tradicional para no complicar al alumno, y más en esta época que estuvimos en pandemia, entonces era un poquito más complicado. En caso de que los metales que tengan un solo valor, ¿quiénes son los que tienen un solo valor? Lo que están en el primer grupo. Excelente, o sea, los del grupo 1 y 2A. Y a veces el aluminio que está en el 3. En esos casos donde ellos tienen yo siempre digo que tienen un solo esposo, no necesitan ellos llevar. O sea, yo te puedo decir cloruro de sodio y no necesito poner cloruro de sodio 1. ¿Está claro eso? Ven aquí, por ejemplo, la regla. Ya si en el colegio nos enseñan de otra manera, se olvidan de esta excepción y le hace poner a todo el grupo el 1 entre paréntesis, que está mal puesto. Sí, profe. O le hace poner, por ejemplo, cloruro de bario y ponen en paréntesis 2 y eso no es necesario. Cloruro de bario, porque el bario solamente no es necesario aclarar que vale 2, porque él solamente puede tener ese valor. Y acá tenemos donde el hidrógeno por única vez actúa con carga negativa. No se olviden de marcarme eso si de casualidad les pregunto en algún momento en el examen. Que el hidrógeno siempre tiene carga -1 frente a elementos electronegativos positivos, o en este caso los metales. Y ahí vemos al nombrar. Otra vez el hidrógeno lleva en primer lugar hidruro de sodio. ¿Y era necesario poner acá al lado el 1? No, profe, porque el sodio tiene única valencia. Exactamente, hidruro de potasio, hidruro de litio, hidruro de calcio, ellos no necesitan. Y si ponía, por ejemplo, hidruro férrico, ¿cómo tendría que hacer su IUPAC? Entre paréntesis 3. 4. Atiendan lo que les pregunto. Yo le llamé hidruro férrico. ¿Y ustedes cómo le llamarían en la tradición, en la IUPAC? Hidruro férrico. Hidruro de hierro. Y hidruro de hierro
3. elevado a la cuarta. Exactamente. Acuérdense que ahí ya es de fulano y aclaramos cuántos maridos tiene. O sea, tiene 3. Entonces, hidruro de hierro 3. Antes las señoras querían ponerse mucho el apellido de su marido, no se ponían, por eso decían de. Entonces, para aclarar que tiene 3, entonces le ponemos ahí el 3. Y estos elementos que están acá, entonces no necesitan, son todos fieles. Bueno, eso para alegrarlos si no están muy serios. Tenemos acá la combinación con oxígeno. Oxígeno y metales. Cuando yo combino un oxígeno con un metal, el nombre que recibe esta combinación se denomina óxido. Y anoten bien, óxidos básicos. Porque de estas combinaciones nos nacen un sinfín de reacciones químicas más adelante. Entonces, la combinación de oxígeno con metal son los óxidos básicos. Y acá vemos la nomenclatura. Simplemente llamamos al oxígeno por ser más electronegativo. Por eso viene primero óxido de litio. Y le puedo agregar el número 1 en la UPAD. No. No, porque no hace falta. Exactamente. Y ven el de abajo, que es el mercurio. El mercurio tiene 2 números de oxidación, el 1 y el 2. Y vemos al lado que ya utilizó ioduro mercurioso y el óxido mercúrico cuando hablamos con el mayor número de oxidación. En la combinación, acá, trato de hacer acá mi presentación. Si yo uso este menos 2 y uso acá esto más 2. Como los dos son números pares, yo puedo eliminar. Por eso esto quedó así sin nada. En cambio, en el primero, ¿qué hizo? Para que tengan, porque hay personas que no manejan bien, así que me preguntan. Acá vemos que hay menos 2 y acá hay más 1. Entonces, ¿qué pasó? Este 2 va a bajar acá y no se va a eliminar. ¿Y es necesario que yo escriba acá el 1? No. No, profe. Ya no es necesario, ¿ven? No. Ya no es necesario que se ponga el 1 ahí. Entonces, los numeritos que van arriba, que son los números de oxidación, siempre deben, si son pares, puedo simplificar y ya se eliminan. Pero si son impares, tienen que ir bajando, si no se pueden eliminar. Acá vemos el cobre, también tiene un nombre especial, en latín cuprum. Por eso en la tradicional se llama óxido de cobre, en la IUPAC, y en la tradicional toma el nombre de óxido cuproso, cuprum en latín. Y cuando tiene su mayor número de oxidación, cúprico, óxido cúprico. ¿Ven la diferencia? Si tiene un solo número de oxidación, no hay necesidad de poner. O sea, en la tradicional y la IUPAC va a radicar el mismo nombre. Óxido de zinc, óxido de magnesio, óxido de plata, va a ser lo mismo. Pero acá sí, cuando ya vemos la diferencia, cuando tiene más de un número de oxidación, entonces recurrimos a las dos nomenclaturas. A la plata también se le dice argéntico, creo. Sí, también, sí, al lado estaba la plata. Perfecto, argéntico. Después tenemos el caso de nuestro cromo, y acá el cromo, al inicio vemos que está actuando como óxido básico, porque actuó con el 2 y con el 3. Y acá ya él ya tiene otro nombre, que es una combinación de actúa como no metal. Y la combinación de no metal con oxígeno, ¿saben cómo recibe el nombre? Anhídridos. Anhidrio. Anhídridos. Anhídridos es su nombre comercial y su nombre elegante sería Óxido cromato o algo por el estilo. Óxido de. no. Óxido. Antes, sin quitarle al cromo, la combinación de no metal con oxígeno.
Me dijeron que es Hidruro- anhídrido. Genial. hidruro- Pero tiene otro nombre elegante. Hidruro de no metales, creo que era. No. ¿Cómo, profe, era la pregunta? Pregunto. La combinación de no metal con oxígeno. Me dijeron que es anhídridos, que está bien, pero su nombre más elegante sería Gases nobles. no. Óxido Ácido, ácido puede ser. ácido. Ahí está. Si los metales con oxígeno son óxidos, pero de manera más elegante son óxidos básicos, los no metales ustedes me dicen que se llaman anhídridos con oxígeno y su nombre más elegante entonces va a ser óxidos ácidos. ¿Sí? No se olviden de eso. Y acá el cromo con el número de oxidación más 6 se está comportando como no metal. Por eso acá el nombre es óxido crómico. Voy a llamar anhídrido crómico también o óxido crómico. Y se dan cuenta acá, ¿de dónde salió ese 3 del cromo? Por la simplificación que hubo entre el cromo y el oxígeno, porque el cromo tiene valencia 6 y el oxígeno 2. Así mismo. Exactamente, o sea, bajé acá mi 6 y mi 2 y como son pares pude simplificar y quedó este 3. ¿Está claro? Entonces, para los que no saben, siempre vayan preguntando. Ustedes no tengan vergüenza de preguntar o responder. Igual si se equivocan, nadie sabe. Y estamos para aprender. Cuanto más se equivocan preguntando, más van a aprender. Porque si se quedan callados, entonces tienden ustedes a quedarse con la duda. Y la idea es no quedarse con la duda. Y el manganeso acá vemos que actuó acá como metal con 2 y con 3. O también llamar óxido manganoso o mangánico en la tradicional. Y acá vemos el IUPAC que usa óxido manganeso 6 o puedo también llamarlo anhídrido mangánico o puedo llamar también anhídrido permangánico cuando actúa con el 7. Y acá un nombre peculiar de la sumatoria de óxido ferroso y óxido ferro que también recibe el nombre de hematita. Óxido ferroso férrico es la suma de mi óxido ferroso y de mi óxido férrico. Tenemos acá nuestros compuestos covalentes binarios, que son las combinaciones de dos no metales, que también usan los prefijos que ustedes usaban en el colegio. Mono, di, tetra, penta, hexa, hecta, octa, nona. Y acá usamos en el caso, por ejemplo, del disulfuro de carbono. Puedo también llamarlo, si no uso disulfuro, ¿puedo llamar también? Bisulfuro de carbono. Y si no le llamo así, ¿cómo puedo llamarlo? Sulfuro de carbono. Sulfuro de carbono. El prefijo mono, ¿es necesario usar? Como lo dice ahí, no es necesario. O sea, no hace falta que yo diga tetracloruro de monocarbono o pentacloruro de monofósforo. No es necesario poner mono. O sea, simplemente, como les dije en la química, siempre hay una excepción. Siempre. O si no, no es química. Si no hay excepciones, no hay química. ¿Dónde se usa mono? En el monóxido de carbono. O simplemente puedo decir o anhídrido carbonoso. Pero es más elegante llamarlo monóxido de carbono. Esa es nuestra sección. Y acá tenemos nuestra combinación de anhídridos. ¿Cómo les dije que también se llamaban? Óxidos ácidos. Muy bien, quedó ahí marcado. Óxidos ácidos. Y acá tenemos el dióxido de azufre o llamado también anhídrido sulfuroso. Trióxido de azufre o ácido sulfúrico. ¿Con qué número de oxidación usó el azufre en el primero?
4. -2. Te voy a enseñar una técnica acá. El oxígeno siempre vale 2. Entonces, 2 por 2, 4. 4. Entonces, acá el azufre actuó con 4. ¿Y acá con cuánto actuó entonces el azufre? 6. Con 6. Porque 2 por 2 por 3 es 6. Entonces actuó con 6. Siempre su oxígeno es su parámetro si queremos nosotros calcular número de oxidación. Acá también vemos el caso donde les mencioné. ¿Se recuerdan que dijimos que el cloro, bromo, yodo tenían número de oxidación? Cuando actuaban con 1 era hipocloroso, anhidrio hipocloroso o óxido de dicloro. ¿Qué se podía haber puesto acá y no se pone? Mono. Muy bien, monóxido de dicloro, pero no es necesario poner, entonces queda óxido de dicloro. Trióxido de dicloro o anhidrio cloroso, pentaóxido de dicloro o anhidrio clórico, heptaóxido en el caso de usar NOx o anhidrio perclórico. El nitrógeno tiene varios números de oxidación. En el caso del primero actuó con 1 y se llama óxido de dinitrógeno, que es un compuesto especial. El óxido nítrico también, que no se lo clasifica como metal o no metal, simplemente es un compuesto inorgánico que se utiliza mucho en las reacciones redox. ¿Con qué número de oxidación actuó acá el nitrógeno? 2. Con el 2. Ustedes acuérdense que usted me tiene que hablar de manera elegante. ¿Con qué? ¿Más o menos? Con -2. el -2. Con más 2. Muy bien. Después tenemos el trióxido de dinitrógeno. Aquí sí el nitrógeno está actuando como un no metal, el anhidrio nitroso. Después tenemos otra vez como compuesto inorgánico el tetróxido de dinitrógeno y el dióxido de nitrógeno, que son compuestos con NOx 4. Y pentóxido de dinitrógeno también es llamado anhídrido nítrico. Acá tenemos a los compuestos binarios, que son nuestros ácidos hidrácidos. Nuestros ácidos hidrácidos son la combinación del hidrógeno con los no metales. Dígame, ¿con qué carga cree que actúa acá el hidrógeno? 1. Positivo. 1. Ah, esa combinación me encanta. Uno responde y el otro responde el signo. Muy bien, ya aprendieron. Con carga más 1. Y tenemos ahí el nombre del compuesto, fluoruro de hidrógeno, respetando la regla de que los más electronegativos son nombrados primero. Pero estos compuestos binarios, estos ácidos hidráceos binarios, tienen un nombre en solución acuosa, unos nombres especiales, y le agregan las palabras hídrico, de agua, por eso en solución. Por eso el primero se llama ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, bromhídrico. Sería nuestra nomenclatura en la forma tradicional o en solución acuosa. Pero la nomenclatura de IUPAC es siempre respetando la electronegatividad, por eso decimos fluoruro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno. Y como siempre digo, en química siempre hay los casos especiales. Mis alumnos siempre dicen Carmen especial. Entonces, los casos especiales, acá tenemos los nombres comerciales de estos elementos, de estos compuestos que se utilizan mucho. El amoníaco, el NH3, que vamos a hablarlo como ion amonio. La fosfamina también recibe el nombre de fosfina, arsenamina, arsina, la estibamina, borina, el metano y el silano. Todos estos nombres son ácidos binarios, pero con nombres especiales, o sea, los nombres tradicionales. Y al lado tenemos la forma de llamarlos de IUPAC. Nitruro de hidrógeno, fosfuro de hidrógeno y sucesivamente. Aquí los peróxidos
manejamos tienen un enlace peridóxico también. Y el más conocido acá es el agua oxigenada. Y recordemos acá que el oxígeno acá actúa con carga -1. Estas uniones solamente existen estos peróxidos. El peróxido de litio, el peróxido de sodio, potasio, rubidio y cesio. Y del grupo 2 solamente existen los peróxidos de calcio, estroncio y bario. O sea, son estándares. No van a ustedes a hacer una suma. Simplemente manejar cuáles son nuestros estándares. Y de los superóxidos, que son mucho más pequeños, donde el número de oxidación es -1/2, solamente forman 4 elementos del grupo 1A, que son el superóxido de sodio, potasio, rubidio y cesio. El resto de los metales no forman superóxido. Y lo mismo pasa con en el grupo peroxo, por ejemplo, el 2 del oxígeno nunca va a perderse, ¿verdad? No, nunca. Se va a mantener ahí. Aquí tenemos nuestros óxidos ácidos, que hablamos hace rato. Ahí vemos que los óxidos iónicos o simplemente óxidos se llaman óxidos básicos. A modo de repasar. ¿Quedó claro toda esta parte de la primera parte de las combinaciones binarias? ¿Se entendió? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Muy bien. Sí, ¿Solamente 2 entendieron el resto? Sí, profe. Bueno. Espero en el chat. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, por si no profe. quieran hablar. Bueno, Sí, profe. gracias. Tenemos acá las combinaciones ternarias. ¿De qué era ternarias? El compuesto de 3 elementos. La combinación o el compuesto de 3 elementos. También podemos decir de 3 átomos, ¿verdad? Y tenemos el primer caso, que es una base o un hidróxido. ¿Ustedes saben cómo se obtiene esta combinación? Con el OH. Un Sí. óxido más agua. El óxido, ¿qué óxido? Acuérdense que aprendimos los óxidos. Óxido Óxido básico, básico. profe. Excelente. El óxido básico más agua me genera a mí un hidróxido. Y ahí es donde lo que el compañero mencionó. Aparece el hidroxilo. Este OH se llama hidroxilo. Y del agua, que ustedes saben que es H2O, se ve bien igual que cuando escribo así, para no salir y escribir en el pizarrón. Sí, profe. Bueno, entonces acá, esto es esto. Este hidroxilo toma carga negativa, -1, y aquí este hidrógeno, que llamamos en química protones, la semana que viene lo vamos a usar mucho en pH, así que por cierto, preparen sus calculadoras. Este hidroxilo que yo veo acá es parte del hidróxido, o sea, su fórmula química es un metal con un hidroxilo, u oxidrilo también se lo llama. Y su número de oxidación siempre va a ser -1, siempre. Entonces ahí es cuando se forma un óxido básico, reacciona con el agua. Está formado entonces, por lo que vemos ahí, un metal, un oxígeno y un hidrógeno. ¿Cómo se llama ese compuesto que apareció ahí arriba? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio. Entonces siempre se nombra al hidróxido. Ahí vemos que el hidroxilo tiene carga -1. Y siempre se pone primero la palabra hidróxido a la hora de nombrar. Ahí vemos, ¿era necesario acá escribir hidróxido de sodio 1?
No. No. No es necesario. No. ¿Cómo se va a llamar el primero, aparte del hidróxido de hierro? Hidróxido ferroso. Hidróxido ferroso. Ferroso. ¿El de abajo? Hidróxido Férrico. férrico. Hidróxido férrico. ¿Y el de abajo? Hidróxido plúmbico. Plúmbico. El plomo también viene del latín plumbum. Por eso pasa a ser hidróxido plúmbico, porque el plomo tiene mayor número de oxidación, 4. Y el de abajo es el hidróxido de calcio o cal apagada. Anteriormente, póngale unos años atrás, al óxido de calcio se le llama cal viva. Y hoy en día ya se vende ya la cal apagada. O sea, ya no es necesario vender óxido de calcio, que las personas, los constructores ya no tienen más que agregarle agua para formar ahí la cal apagada. Hoy en día ya se vende cal apagada en las ferreterías o en donde se venden materiales de construcción. Pero anteriormente se cavaban unos pozos y echaban ahí el óxido de calcio, que era la cal viva, y eso le echaban agua y formaban nuestro hidróxido. Entonces recuerden esos términos. Tenemos acá nuestros ácidos o oxácidos, también llamados ácidos ternarios, y están combinados por un hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿Y cómo se forman estos compuestos? ¿Cómo creen que se forman? Si los óxidos básicos más agua generaban las bases, entonces los ácidos oxácidos, ¿cómo iban a ser? Con los no metales. Óxido con los... O sea, agua con los no metales. Más elegante. Oxo ácido. Los óxidos ácidos más agua. Perfecto. O sea, la combinación de óxidos ácidos más agua me dan a mí los ácidos, el ácido oxácido. O sea, en este caso es lo que estoy viendo. Ahí vemos que forman óxido ácido, anhidrio y el agua. ¿Ven? Ahí tengo mi óxido ácido, que es mi anhídrido carbónico. Ahí vemos el no metal con el oxígeno y le sumo una molécula de agua. Acá sumé 2 más 1, me dio 3. Bajé el carbono, bajé el hidrógeno y esto se llama anhídrido carbónico. Entonces la palabra anhídrido cambiaba por la palabra ácido. Entonces esto va a ser ácido carbónico. Ahí vemos ácido carbónico. ¿Qué tengo ahí? Ácido nítrico. Sí, dice ácido nítrico ahí, pero ¿qué tengo primero? Tengo mi combinación de nitrógeno con oxígeno. ¿Cómo se llama esa combinación? Óxido nítrico. Óxido nítrico o anhídrido nítrico. Anhídrido. Anhídrido nítrico. Recuerden que hay otro compuesto que se llama óxido nítrico. Y de ahí se combina con el agua. Anhídrido nítrico, aquí tenemos, o pentaóxido de dinitrógeno. No se confunde. Y a esto le sumamos una molécula de agua. ¿Cómo va a quedar? O6, N2, hidrógeno 2. HNO3. O no se puede simplificar. HNO3, sí. ¿Esto puedo simplificar todo? Sí. 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 Siempre y cuando los 3 elementos estén ahí, pueden simplificar. Si solamente 2, olvídense, no pueden simplificar. Entonces queda HNO3. Vemos el caso del ácido sulfúrico. Primero tenemos, como hicimos hace rato, el 6 y el 2 se pudo simplificar, por eso quedó el trióxido de azufre
o anhídrido sulfúrico, le sumo una molécula de agua y queda ahí HSO4. Yo puedo simplificar esto. No. 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 Muy bien. No, no se simplifica más. Queda así mismo. Y acá vemos que los óxidos ácidos también tienen ácido hipooso. En el caso del cloro, vemos ahí el ácido hipocloroso, el ácido cloroso, clórico. En este caso se puede simplificar todo. Sí se puede. Primero, sí. Le apunto con Sí, mi profe. Sí se pulso. puede. El segundo, sí. Acá se puede. Acá se Ahí puede. Sí se puede. Sí. Pudo y se pudo. Muy bien. Dice acá que algunos óxidos no podíamos pasar de largo en química y otra vez en la nueva combinación. Estamos tan bien hasta que estos óxidos ácidos hacen que haya una nueva excepción, donde nos dice que el fósforo, el arsénico, el antimonio y el boro, al actuar con agua, forman 3 tipos de óxidos diferentes. ¿Ustedes conocen esa regla? ¿Cuáles son? Piro, meta, orto. Exactamente, meta, piro y simplemente ácido. Yo normalmente no solemos usar el prefijo orto cuando ya sumamos 3 moléculas de agua. Normalmente ya le llamamos ácido. Pero sí, para diferenciar, usamos meta si sumamos una molécula de agua, o si sumamos 2 moléculas de agua, usamos el prefijo piro. Y ahí vemos que dependiendo del número de moléculas o el grado de hidratación se nombran. Ácido meta, si usamos 2, si usamos 1 es meta, si usamos 2 es piro, y si usamos 3 es ácido orto o simplemente ácido. Y vemos un caso especial, el anhídrido fosfórico, le sumé una molécula de agua, simplifico, ¿y cómo se va a llamar esto? Ácido metafosfórico. No se olviden de fósforo, arsénico, antimonio cuando van a hacer. Acá es más fácil porque nos dice ácido piro. O sea, yo ya sé que tengo que sumar 2 moléculas de agua. Y queda, siempre que ustedes tengan un ácido, es cuando yo tengo hidrógenos delante. Ahí ya sé que es un ácido. ¿Y cuándo identificar que es un ácido piro? Cuando veo el 4 enfrente. Y siempre y cuando sean fósforo, arsénico, antimonio y boro. El ácido ortofosfórico casi no se usa la palabra orto, el prefijo orto. Le llamamos simplemente ácido fosfórico. Y acá es H6O3. Y acá queda H4O2 cuando van a sumar su agua. Por eso se pone, esto queda así y esto queda así a la hora de sumar. Por eso quedó 5 más 3, quedó 8. Y 2 bajamos y el 6 quedó acá de esta multiplicación. H3. Recuerden que pueden simplificar siempre que los 3 elementos se puedan. ¿Alguien me habló? Sí, profe, pero eso se puede hacer tipo así directamente, decir meta H2, HO2, piro H4O2 y orto ácido Sí, H3. claro que sí, ustedes pueden sumar directamente H4O2 o pueden sumar H6O3 directamente. De modo que ustedes sepan de dónde salió ese H4O2 y ese H6O3, es mi deber ponerles primero, pero ustedes pueden sumarlo de manera directa sin ningún inconveniente. Después tenemos las oxosales o también llamadas las sales neutras que vamos a utilizar muchísimo, que es la combinación de un ácido con una base, o sea, un óxido ácido y un óxido básico. Y simplemente queda un elemento metálico, un no metálico y el oxígeno. Este compuesto viene de nuestra fórmula
de nuestras sales. Les voy a mostrar. Ahí vemos, oso se convierte en hito, ico se convierte en oso. O sea, si yo voy a decir ácido sulfúrico, el sulfato va a cambiar. O sea, el ico del ácido sulfúrico va a cambiar a ato. Y acá vemos. Este es nuestro ácido sulfúrico. Y el oxianión es lo que se toma acá de nuestro sulfato. ¿Y de dónde apareció este 2? Del hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, de la cantidad de hidrógenos que tienen. Y recuerden que como son elementos muy electronegativos, ellos usan la carga -2. Entonces, ven ahí, el sulfato vino del ácido sulfúrico. Por eso ya armamos acá nuestro sulfato. ¿Y qué nos falta? El hierro. Entonces, por eso ponemos acá, como me aclara que sea sulfato de hierro 2, por eso puse acá el 2, el 2, y esto se simplificó, por eso quedó acá sulfato de hierro. ¿Cuál sería la otra nomenclatura? ¿Cuál sería la otra nomenclatura? Sulfato ferrito. Sulfato férrico, muy bien. Sulfato férrico. ¿El carbonato de qué ácido va a venir? Sodio. ¿De qué ácido va a venir? Si Del el, carbonato. si el sulfato vino del ácido sulfúrico, ¿de quién va a venir mi carbonato? Carbónico. Del ácido carbónico. ¿Ven? Y ahí va a ser mi carbonato. Cambio otra vez. Sodio con 1, carbonato con 2. El nitrato, ¿de dónde va a aparecer el nitrato? El ácido nítrico. El cobre. El ácido nítrico. Ahí, muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tenía? 1, por eso tiene NOx 1. ¿Cuál sería el otro nombre de este compuesto? Nitroso, ácido nitroso. No. Bueno, Nitrato. Nitrato. El cobre en latín, cuprum. Nitrato. Cúprico. Cúprico, muy bien. Acá tenemos los ácidos especiales. El fosfato viene del grupo del ácido fosfórico. Y ahí ven el 3 que tiene ya el número de oxidación. El clorato del ácido clórico y acá usamos hito. Hipoclorito usamos del ácido hipocloroso. Tenemos también caso especial del permanganato de potasio y nuestro dicromato es un caso especial. Entonces recuerden siempre esta fórmula de dicromato. Viene del ácido dicrómico que es H2CR2O7. El ácido dicrómico viene de una reacción redox donde va cambiando un compuesto muy inestable, donde hay una pérdida de agua, por eso no me pongo a hacerle todo de dónde se formó. Entonces, esta es una C. Una C, chicos. Ácido dicrómico. Después tenemos los cianuros, que son también casos especiales. El cianuro de hidrógeno o el ácido cianhídrico. Y si quiero formar una sal, simplemente voy a cambiar, va a perder este hidrógeno, entonces puedo poner cianuro de sodio o cianuro de potasio. Y después también tenemos los hidruros ternarios, que es el hidruro de litio y aluminio, o hidruro de sodio, que son compuestos inestables, pero a modo de conocer. Profe, doctor, ¿estás por ahí? El doctor quería llamar Hola, lista. Sí, Hola, quería... profe.
Quería llamar lista, entonces si vas a llamar Ya un to- ratito. Ya tomé la lista, profe, no te preocupes, ya está todo ok. Genial, entonces, Edgar Santos, ¿quieres preguntar algo? Así voy a terminar la clase enseguidita. Edgar, me figura que levantaste la mano. Se olvidó nomás, profe, de bajar hace rato, creo. Ah, bueno. Ok. Continuamos entonces. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entendió Sí, la profe. parte de, Sí, se profe. entendió la parte de hidróxido, de sales neutras? ¿Se entendió la parte de lo que viene a ser ácidos oxácidos? ¿Quiénes eran los elementos especiales que formaban ácidos meta, piro, orto? Fósforo, arsénico y antimonio. Fósforo, No. arsénico y antimonio. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Y boro. Y boro, sí. Recuerdo que en el colegio las profes decían alguna nomenclatura especial. ¿Cómo era que se le llamaba? Pasó Asunción sobre Bolivia. Pasa Asunción sobre Bolivia. ¿Otro? Que sepan. Ay, güey, ¿quién se acuerda de eso? ¿Verdad? En el primer año dieron. Pequeña Asunción se ve bonita, también recuerdo que decían en mi época. Y ahora tienen que recordarse todo para... Bueno, lo último, para terminar, porque seguramente ya están un poquitito cansados de estar enfrente de la compu, tenemos las combinaciones cuaternarias. Las combinaciones cuaternarias son simplemente 4. Las sales ácidas, que vienen de una sal neutra, solamente que el oxianión deja los hidrógenos, que nosotros le llamamos en química protones, dentro de la sal. Cuanto más protones tenga, más ácida es la solución. Entonces, uso para nomenclar acá el ácido fosfórico. ¿Ven el ácido fosfórico que está acá? ¿Cuántos tipos? Voy a escribir a mi puntero. Acá. Este es mi ácido fosfórico. Veo acá que mi ácido fosfórico utilizó 2 hidrógenos. ¿Cuánto quedó entonces del número de oxidación acá arriba? 1. 1, perfecto. Entonces, él forma una sal que se llama fosfato de 2 hidrógenos, por eso es biácido de calcio. Y en la otra nomenclatura se le llama dihidrógeno porque tiene 2 hidrógenos, fosfato de calcio. ¿Ven la nomenclatura? La normal, tradicional y UPAD, usamos fosfato biácido de calcio. Y en la otra nomenclatura usamos usamos acá al iniciar para nombrarle al hidrógeno, dihidrógeno fosfato. Esta sal, este ácido puede formar otra sal. ¿Puede formar otra sal, este ácido fosfórico? Creo que no. No, profe. Si yo pongo acá PO4, ¿sí? Encierro en paréntesis. ¿Cuánto es mi número de oxidación acá? -1. 1, -1. ¿Cuánto tengo inicialmente? -2. Muy bien, -2. Y acá dejo mi calcio. ¿Cuánto tenía el calcio? 2. Simplifico. Esto, ¿cómo se va a llamar? Fosfato. ¿Y cómo Fosfato ácido de calcio. Muy bien, fosfato monoácido de calcio. O hidrógeno fosfato de calcio. No hace falta poner mono, recuerden eso. Al inicio no se pone.
Sí, cuando voy a nombrar fosfato puedo decir fosfato ácido o fosfato monoácido, ambas formas están correctas. Pero en la nomenclatura primera del tradicional, monohidrógeno no es necesario. Hidrógeno fosfato, con eso es suficiente. Entonces, un ácido fosfórico puede formar una sal monoácida y una sal diácida. Ahí vemos. Lo que les mencioné recién, en el caso de mono, no es necesario. Acá tenemos, por ejemplo, una sal piro. Vemos acá. Este ácido pirofosfórico, ¿cuántos tipos de sales nos pueden formar? ¿Cuántos tipos de sales ácidas? No, pregunto. 3 pueden formar la mono, la tri y la biácida. Acá el ácido sulfúrico, ¿cuántas sales ácidas pueden formar? 1. Solamente una sal. Y si les pregunto, ¿el ácido nítrico puede formar sales ácidas? No. No. Excelente. Nunca un compuesto monohidrogenado va a formar sales ácidas. Después tenemos las sales básicas. Las sales básicas son compuestos que resultan de una neutralización parcial de hidróxidos con hidrógeno. Una combinación. Y dentro de la sal, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el hidróxido. Dentro de las sales básicas tiene que haber siempre un grupo hidroxilo. Entonces, al igual que las sales ácidas, tiene que haber un hidrógeno, en las sales básicas tiene que haber un hidroxilo. Y por eso se llama carbonato monobásico en este caso, porque solamente hay un hidroxilo de los 3 que tenía, porque se fijan acá. Acá tengo 2. Se sobró del número de oxidación porque él solamente usó un número. Entonces tengo carbonato monobásico de aluminio. Y en la otra nomenclatura, hidróxido carbonato de aluminio. Y alguien puede apagar su micrófono que está prendido. Acá, por ejemplo, tenemos hidróxido de bario y combinado simplemente con un cloruro, y por eso tiene ese nombre sencillo. O sea, no es un oxianión, simplemente viene de una sal binaria, el de una acá ven, de un acá. Entonces, de esto viene, por eso va a quedar así, cloruro monobásico. Profe, perdón por interrumpir, pero el doctor Armando no apaga su micrófono. Ah, de doctor Armando. Bueno, le escribo. Habrá dejado prendido. ¿Qué tal ahora? ¿Ya se apagó? Sí. Sí, ya está. Sí. Bueno, ahí está. Profe. Sí, mi amor. Profe, ¿puedes repetir? Es que no entendí por el ruido que había de fondo. Bueno, ahí esta parte explico otra vez, sin problemas. Bueno, las sales básicas dependemos de los hidróxidos, de la cantidad de hidróxidos que tenga, o sea, la cantidad de hidroxilo que tenga va a formar una sal mono, bi o tribásica, ¿sí? Acá tenemos el caso del hidróxido de aluminio. Si yo uso un solo hidroxilo
va a formar el carbonato que viene del oxianión, perdón, se me fue la emoción, el oxianión del ácido carbónico, y monobásico de este aluminio que tengo acá, ¿ven? De aluminio. En el otro caso, este compuesto que vemos acá se llama cloruro monobásico. ¿Por qué no? El oxianión no hay porque viene en este caso de un ácido binario. Por eso solamente se toma el cloro. Por eso es cloruro monobásico de bario. Este hidróxido de bario, ¿cuántas sales básicas creen que va a poder formar? 1. Solamente 1. En este caso, las sales básicas dependen de la cantidad de hidroxilos que tengan nuestros compuestos. ¿Qué elementos creen o qué hidróxidos pueden formar los 3 tipos de sales? Mono, di y tribásicas. ¿Cuál elemento? ¿Cuál? El manganeso. No. ¿Quién es un elemento que usa elemento 4? ¿Cromo, profe? ¿Quién? ¿Quién? Cromo. ¿Cromo o plomo? Yo dije cromo en verdad, pero no sé. Te hice dudar, ¿verdad? Claro, nuestro Sí. plomo. Nuestro plomo en realidad, tiene número de oxidación 4. Él va a poder formar ese tipo de compuestos. Acá vemos el caso con el magnesio, donde forma un hidroxiclorato de magnesio o clorato monobásico de magnesio. ¿Y ustedes piensan que el hidróxido de sodio puede formar sales básicas? Hidróxido de sodio. No. No. Sí. Todos los compuestos monohidroxilados. Y explico que monohidroxilados significan que tienen un solo H. No pueden formar sales básicas. Así, al igual que el ácido nítrico, que era un compuesto monoprótico de un solo hidrógeno o de un solo protón, no puede formar sales ácidas. Asimismo, también esto pasa con los hidróxidos. Y ya para ir culminando, las sales dobles son cuando tenemos 2 hidróxidos diferentes con un mismo ácido. Por ejemplo, se nombran siempre a los metales primero, de acuerdo al orden. Por ejemplo, acá tengo, en este caso, sulfato doble de sodio y potasio, que es la suma solamente del sulfato de sodio con sulfato de potasio. Tengo también el sulfato doble de óxido de sodio y magnesio. Puedo no mezclar el fosfato de magnesio más fosfato de sodio. A la hora, cuando les piden sales dobles, ustedes simplemente suman las 2 sales y ya no se compliquen. Y siempre el elemento van ubicando al metal de acuerdo, no hay un orden específico, la forma que ustedes quieran ponerlo. Y las sales de amonio, y acá voy a decir algo muy importante. Las sales de amonio son aquellas que vienen, el grupo amonio, el que veo acá, el NH4, viene del amoníaco. El NH4, que es el ion amonio, actúa como metal. O sea, las sales de amonio son simplemente sales neutras, con la única diferencia que el ion metal acá va a ser siempre el amonio, el NH4. Y siempre va a tener carga positiva. Entonces, sulfato de amonio, nitrato de amonio, fosfato de amonio,
es la misma cosa que decir sulfato de sodio, nitrato de litio, fosfato de hierro, solamente que acá permanece constante nuestro amonio. Entonces el amonio siempre es como un metal. Después tenemos los hidratos, que simplemente a la sal neutra le agregamos agua. Por ejemplo, acá sulfato de cobre pentahidratado, o sea que tiene 5 moléculas de agua. Nuestra sal binaria, por ejemplo, acá cloruro de bario, dihidratado, significa que tiene agregado 2 moléculas de agua. El de abajo es un sulfato de magnesio hexahidratado, significa que le agregamos 7 moléculas de agua. Ahí tienen unos ejercicios para practicar. Esto les voy a dejar en el grupo, en el módulo para que ustedes vean. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? Sí. No, Sí, ninguna profe, duda. se entendió súper bien. ¿Seguro se entendió súper bien? Les voy a dejar Sí, profe. un ejercitario, ¿sí? Les voy a dejar un ejercitario para que ustedes les dejé, ya creo que ya les habrá aparecido en la plataforma, donde hay una tabla periódica para que ustedes practiquen los símbolos, practiquen su número de oxidación, copien los números de oxidación, no dejen, practiquen la nomenclatura. Les dejé unos 40 ejercicios más o menos de nomenclatura para que ustedes tengan práctica y agilidad. También tienen de su libro El Alfonso. Les puse también en la presentación qué página. Todavía no les sale, voy a publicar en breve. También tienen en la página del Alfonso, donde tienen que hacer los ejercicios que tienen y un test, el test del Alfonso. En el grupo cualquiera me pueden preguntar. Estoy un poquito más disponible por las tardes, por las mañanas estoy a veces en el hospital, entonces no suelo estar muy disponible por la mañana. Decime, Oscar. Profe, ¿cuál sería el material así o libro que estaríamos usando para estudiar todo el cursillo? El Alfonso y el libro del Blanco. ¿Iba a ser todo? No es todo. La guía, yo creo que la guía ya está en las clases. Voy a subir la guía de las clases que vamos a desarrollar o el programa de clase de química, la parte de química. Y en el programa también ya se va a utilizar el Alfonso, que es para los ejercitarios, algunas partes teóricas, y el libro del Blanco. El libro del Blanco. Ok. Le voy a mostrar mi Profe. libro blanco. Sí. Profe, ¿ya Sí. puedo detener la grabación o vas a seguir todavía? No, podés detener, profe. Ok, muchas gracias. Este es el libro blanco de química biológica. Esto creo que van a usar ustedes también dentro de la carrera.